nombre es Manuel Soberano. Vamos a continuar con la creación de un scaffolding automatizado con Angular Schematic. En esta ocasión ya vamos a crear primero un proyecto en Angular de cero, y ese proyecto le vamos a pasar nuestro schematic para que genere cierta estructura de carpetas. Así que comencemos. Vamos a crear un proyecto ng-new app schematic. Creamos. Especificamos CSS y empieza a instalar. Y una vez instalado, lo que procedemos a hacer va a ser ubicarnos en el archivo, en la carpeta ng serv y ya nos ha creado ese proyecto. App schematic app está corriendo. Muy bien. Digamos que a este proyecto le vamos a agregar un componente más. Es ng generate component my component 01. Si nos manda error porque estamos sobre sí, hay que irnos acá atrás y ahí sí nos crea estos tres archivos, estos cuatro archivos. Vamos a la carpeta y aquí está app my component 01. Aquí está nuestro componente creado con la información básica. Ahora digamos que nosotros queremos crear nuestro componente pero ya con cierta información. Es ahí en donde entra Angular Schematic. Vamos a crear una estructura más o menos parecida pero ya con cierta información dentro de los archivos. Ahorita solamente traía esto, así que procedamos a hacerlo. Nada más que el proyecto que ya teníamos, lo que le vamos a proceder a realizar es a instalarle lo siguiente. npm install schematic angular. Y otra cosa que debemos de tener localizado es este. Cuando nosotros compilamos nuestros archivos en TypeScript, todo lo que está en este directorio es lo que se compila. Pero que se excluye lo que está dentro de la carpeta file, source, algo y luego files. Así que aquí en zip vamos a crear una carpeta. Aquí en esta carpeta llamada files es donde vamos a dejar todas nuestras plantillas, las cuales son las que se van a generar automáticamente dentro de nuestro proyecto en Angular. Así que aquí creamos primero una carpeta. La carpeta, digamos que se va a llamar componente. Más no va a ser componente, va a ser site guión, luego le vamos a poner guión bajo, dos guiones bajo, luego name arroba dasherize y luego guión guión. ¿Qué le estamos especificando ahí? Que
el nombre que nosotros le especifiquemos en consola es el que se va a colocar ahí y va a agregar con un guión para la hora de crear de la carpeta. Luego aquí adentro vamos a crear otro archivo. Va a tener un nombre parecido. seed guión bajo, no guión alto, guión bajo. Y luego otra vez name. Lo mismo, dasherai. Dasherais. Y luego guión bajo, punto ts. De la misma manera vamos a agregar otro más, pero ya no va a ser punto ts, sino va a ser punto css. Y otro más, ya se imaginan cuál es, ¿no? Punto html. ml. Ya con esto, por ejemplo, si yo le escribiera como nombre del componente José Manuel y, y el Manuel AM estuviera en mayúscula, lo que va a ser Cid-José-Manuel punto CSS. Eso es lo que hará de manera automatizada. Ahora nuestro archivo TS, digamos que este es el código. Vamos a quitarle algunas cosas. Por ejemplo, aquí va a ser esto. Y aquí en el init le vamos a alocar esto. Y también le vamos a agregar lo siguiente, esto. Dasherize, classify y camelize. El dasherize es el que ya les especifiqué, que es el de la carpeta. Para que ponga un guión por cada letra mayúscula que encuentre o espacio. Classify es que va colocando las palabras con va colocando las palabras de la siguiente manera. Por ejemplo, si escribo José espacio Manuel, a la hora de estarlo tipeando en consola, ahí en Classify va a poner José mayúscula la J, Manuel la M mayúscula. Classify. Y en Camelize es la primera letra en minúscula. Así es que yo creo que con eso procedemos a correrlo. Pero antes de correrlo tenemos que cambiar algunas cosas del index.ts. Para comenzar tenemos que agregar aquí un apply, el merge, el template, URL y schematic exception y el move. Vamos a agregar esos. También otra de las cosas que debemos agregar es lo siguiente. Aquí string from el core angular de kit core. ¿Qué otra cosa? Tenemos que agregar esto otro.
parse. ¿Y esto dónde lo vamos a encontrar? En el paquete que instalamos no hace mucho, que es de Schematic Angular. Aquí es diagonal, utility, diagonal, parse. De esa misma manera hay que agregar uno similar, pero en utility en lugar de utilizar parse name es project. Y aquí builder default path. Ahorita nos marca error, ¿por qué? Porque no lo estamos utilizando, pero ya vamos a empezar a utilizarlo. Primero que nada vamos a leer nuestro angular.json. Ese angular.json es el que tiene nuestro proyecto Angular. Recuerden que vamos a crear las carpetas en este directorio, y aquí hay un angular.json, así es que a ese es que va a mandar a leer. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera: const, vamos a agregar el workspace configure buffer y vamos a el tree punto read, mandamos a leer el archivo y ahí sí ya va angular.json. Aquí nada más hacemos una verificación. Si no hay nada, entonces mandamos una excepción. En que le decimos que no encontró un proyecto Angular. Y ya se saldría. Pero en caso contrario, sí vamos a empezar a consultar ciertas cosas. Por ejemplo, lo siguiente: const workspace config. Aquí vamos a utilizar json.parse y aquí vamos a utilizar esto, toString. Luego de eso vamos a obtener el nombre del proyecto. Option.project o config.default project. Eso quiere decir que en option probablemente le podamos especificar un proyecto, y si no se lo especificamos va a tomar el proyecto por default de nuestro espacio de trabajo que leímos en el archivo angular.json. Así que es project igual a ¿qué? Project name. Después le dejamos esto en build default path, le pasamos ese nombre y lo guardamos aquí en esa constante. Posteriormente vamos a hacer lo siguiente: del default project path le vamos a pasar lo que es el nombre.
que se especificó por la consola. Y es con el nombre que se van a construir esos archivos que especificamos dentro de file. Luego de esto, ya al name le vamos a pasar igual aquí path, pero ya no de option, sino de parse path. Posteriormente vamos a ubicar nuestros archivos, nuestra plantilla. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, source template, vamos a agarrar URL. Como estamos sobre este directorio, solamente vamos a especificar esto, files. Y luego procedemos a aplicar todo esto, hacer el merge y el movimiento al path donde está el proyecto en Angular, que sería así. El source template, o sea, nuestra plantilla, se le pasa lo que son los options, todo lo que especificamos por comando, y string. Más que string nos manda un error. ¿Por qué? Porque aquí no era string, sino era string. Perfecto. Y ya luego de que se hizo todo el merge, ¿qué se pasa a hacer? Mob. Lo mueve al directorio de nuestro proyecto en Angular. Posteriormente vamos a agregar un return. Y aquí es donde hacemos parte de la magia. Merge with source. Aquí. Pero vamos a agregarle lo siguiente también. Tree. Y context. Ya tenemos. Parece indicar que con esto ya tenemos todo listo. Vamos a proceder a compilarlo. Bueno, de hecho ya se está compilando, no manda ningún error. Así es que vamos a dirigirnos a nuestro proyecto en Angular. Aquí. App Schematic. Desde aquí vamos a ejecutar el siguiente comando. Nada más que antes de correr ese comando, estoy viendo por aquí un par de errores. Por ejemplo, aquí en el workspace config no es project sino projects. Y recordemos que aquí le estoy especificando el nombre del proyecto. Ya ves que en Angular podemos tener uno o n proyectos. Esto no se lo estoy especificando en el schema.json. Así es que vamos a proceder a agregárselo, que es de tipo string. En dado caso que venga que nosotros lo especifiquemos, lo va a tomar. De hecho no es un dato requerido. Tenemos ese y ese, yo creo que son los dos errores. Luego de eso vamos a tipear lo siguiente. En generate, como si fuéramos a generar un componente normal, pero en lugar de especificar el nombre del componente, vamos a especificar esa ruta. Seed source collection.json 2.seed. Lo agregamos y veamos que aparece. ¿Cuál es el nombre? En ese caso ya es el nombre del componente que vamos a crear.
Aquí sería el nombre del componente que vamos a crear. Vamos a colocarle T01. Pues nos sigue preguntando esto, aunque realmente ahorita no los vamos a ocupar. Y ya lo crea. Oh, resulta que sí creó correctamente la carpeta. Sí le asignó el test. Pero acá no lo hizo. ¿Por qué? Veamos. Por lo que vemos, lo que faltó fue agregarle el guión guión en estos dos. Se lo agregamos. Vamos al proyecto y sí, efectivamente aquí está. Test, pero está mal creado. Vamos a eliminarlo. Y ahorita vamos a volver a correrlo. A ver si eso era. T01. Es correcto. No lo creo. Vamos al proyecto como tal. Y tenemos que nos los ha creado de manera correcta. T01, 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 Hello Test, 01, Test, Test y Test. Recordemos que aquí utilizamos lo siguiente que fue esto. El Dasherize, Classify y el Camelize. Vamos a ver otro ejemplo para que se vea bien el comportamiento de estas tres cosas. Volvemos a correr y vamos a crear otro componente. Digamos que va a ser test prueba final. ¿No lo creo? Sí, test prueba final. Y nos vamos al archivo. Y aquí está test prueba final. Y aquí está test prueba final. Test prueba final. Vamos a dejar los dos. El Dasherize nos los deja así. El Classify nos los deja así. Y el Camelize nos los deja de esta manera. Pues de esta manera es como nosotros podemos crear todo un scaffolding de manera automatizada cuando vayamos a crear nuestro proyecto semilla, ya con todas las nomenclaturas que se deben de respetar, los archivos donde deben estar. Así es que es una excelente herramienta la cual nos va a ayudar a aumentar muchísimo nuestra productividad. Espero y le haya servido de mucho. Yo cuando lo aprendí, la verdad que me sirvió bastante para aumentar la velocidad de mis desarrollos. Bueno, eso es todo. Espero y pronto me puedan ver y escuchar.